Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. El episodio de hoy tendremos los pilares de nuestra esperanza, basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Así que si su condición física le permite, pues vamos a estar en pie en lectura de estos versos. Hoy comenzamos una serie de mensajes basados en la primera epístola del apóstol Pedro. El tema de la serie es la esperanza viva. Jesús, la esperanza viva. Ese es el tema de toda esta serie de mensajes que vamos a comenzar en la tarde de hoy. Y el mensaje de hoy, el primero de esta serie, le hemos titulado los pilares o los fundamentos de nuestra esperanza. Los pilares de nuestra esperanza. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La pregunta con la cual vamos a iniciar este mensaje en esta tarde es la siguiente: si enfrentar pruebas o estar enfrentando pruebas significa que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Okay? Repito, la pregunta que da inicio a esta exposición es si el estar enfrentando pruebas significa que Dios está alejado de nosotros. Entonces, la contestación a esa pregunta tiene dos posibles soluciones. La primera es que en algunos casos pudiera ser que no es que Dios esté separado de nosotros, sino que puede ser que su pueblo se haya separado de él. En eso tenemos la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde cuando el pueblo se alejaba de Dios, entonces podían venir ciertas pruebas y ciertas dificultades, porque se cumple el principio por el cual Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, separados de Él, nada podemos hacer. Así que la separación de Dios, por ende, trae como resultado que puedan venir situaciones que sin Él no podríamos soportar y podríamos enfrentar. La segunda, que es la que nos concierne en cuanto a la exposición de esta tarde y las demás exposiciones basadas en 1 Pedro, es que no necesariamente cuando tenemos pruebas es que Dios está alejado de nosotros o que nosotros estemos necesariamente alejados de Dios. Es que los hijos de Dios también pueden pasar por pruebas. En el Antiguo Testamento hay un libro que se presenta esta tesis y es el libro de Job. Job lo describen desde los primeros capítulos como un hombre piadoso, un hombre buen padre de familia, un hombre próspero económicamente,
un hombre que tenía en consideración a Dios en todos sus caminos, pero de momento surgieron unas pruebas muy difíciles para su vida. Claro, él ignoraba que estas pruebas pues tuvieron un origen que más allá de lo humano, tenía que ver más bien en el plano espiritual. Y que luego, a medida que va avanzando uno en la lectura del libro, pues va comprendiendo lo que posiblemente en el momento en que él lo vivía no lo comprendía, pero sin embargo, dentro de todas estas situaciones, él hizo una afirmación muy linda y es, yo sé que mi Redentor que vive. Así que nos vamos con la segunda, de que no necesariamente, en este caso, las pruebas pueden venir como resultado de que o Dios mismo haya dicho, no, le he dado la espalda al pueblo, o que en este caso haya sido el pueblo que le haya dado la espalda a Dios. En el contexto de la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 1, nos dice a quién va dirigida esta epístola y él dice, y leo en su salutación lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, esto va dirigido a los expatriados, esto va dirigido a una comunidad de creyentes que, basada en el contexto, estaban pasando por muchas dificultades. Estaban pasando también por cosas de bendición, ¿entiendes? Por experiencias muy buenas. Pero en lo general, el haber abrazado la fe cristiana en ese contexto era motivo de cargar la cruz de Cristo. Jesucristo dijo que el que quería seguirle, el que quiera estar en pos de él, tiene que tomar la cruz y seguirle. Y esa cruz para ese tiempo literalmente pudo haber sido una cruz que lo llevara a la muerte, o la cruz del peso de la oposición del sistema y de las personas que estaban en ese entonces. Ante esa situación, no es que estos creyentes merecían vivir de esa forma. Es que su fe y lo que ellos representaban le traía consigo la hostilidad de aquellos que estaban alrededor. Es como fue el caso, según nos los presenta el libro de Génesis, en los primeros capítulos, el capítulo 4, donde hubo el primer homicidio, por lo menos que lo vemos a través de la narración del libro de Génesis, y fue ese homicidio entre dos hermanos, Caín y Abel. ¿Qué hizo Abel para merecer el odio e inclusive la razón para que él fuese asesinado? Pues no le dio ninguna razón, porque Abel simplemente ofrecía a Dios excelentes sacrificios. Abel no estaba en competencia con su hermano. Abel sencillamente hacía lo que sus convicciones le dictaban y era darle lo mejor al Señor. Pero sin embargo, para Caín, eso era algo que le resultaba molestoso porque le hacía lucir mal. Porque las ofrendas de Caín no fueron agradables ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo? Procedió a asesinarlo. Y vemos en las Escrituras muchos casos de personajes que por sus convicciones, por amor a Dios, por querer hacer el bien, lamentablemente no tuvieron un desenlace humano como hubieran querido. O sea, algunos fueron asesinados, algunos fueron perseguidos. Pero sin embargo, estas personas, dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, que ellos no tenían su mirada puesta en este mundo, sino que tenían puesta su mirada en la ciudad celestial, que no estaba hecha de manos de hombres, sino de la mano de Dios. Y que ellos por la fe se sostuvieron precisamente por esas esperanzas. Basado en todo esto, que precisamente es un hilo común dentro de las Escrituras, en esta exhortación de la tarde de hoy, en lo que tienen que ver identificando los pilares de nuestra esperanza cristiana, nos unimos a lo que la Escritura nos dice y lo vamos a presentar. ¿Por qué? Porque sencillamente, independientemente de cuál sea la situación que usted esté pasando, todos pasamos por situaciones difíciles. En algunos momentos más que otros, pero sí pasamos por situaciones difíciles. Algunas diferentes. O sea, la prueba y la lucha que puede estar enfrentando un hermano aquí puede ser muy diferente a la que su mismo hermano de la iglesia esté pasando. El asunto es que las pruebas en sí mismo traen cierta confusión,
traen distracción, traen tristeza. Pero hay algo que, aunque las pruebas pueden ser diferentes y afectan de la misma manera, sin embargo, sí coincidimos en tener la misma fe que nos afecta positivamente de la misma manera. Así que los pilares que vamos a estar mencionando, porque son pilares que a mi juicio el apóstol Pedro los está utilizando, porque la epístola del apóstol Pedro es llevarle palabras de gozo y de ánimo a la iglesia, a los creyentes, a esos expatriados que estaban de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que por el Espíritu Santo nos trae exhortación a nosotros hoy, por ser ¿qué? Palabra de Dios. Porque somos elegidos por el Señor, como bien dice en su salutación. Hemos sido separados por el Señor para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor ¿qué? Y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros recordando, si este es el caso, pero puede ser el caso que para algunos hoy sea aprender acerca de estos pilares, entonces nos aseguramos y los abrazamos de tal manera que los hacemos parte de nosotros para enfrentar los retos que podemos estar pasando, pero recordemos que en las manos de un Dios soberano y un Dios de amor, sencillamente todo es por un tiempo, porque luego vendrán ¿qué? Los momentos de refrigerio. Como le dije, los destinatarios de la iglesia o de los creyentes de esta epístola del apóstol Pedro, batallas. Y usted cuando, por ejemplo, mencionemos Santiago, esta epístola, o mencionemos otras epístolas del apóstol Pablo, pareciera como si estuviéramos repitiendo este mismo contexto, pero es que ese era el contexto. Los cristianos del primer siglo no se les hizo fácil mantener sus convicciones para que las mismas luego fueran preservadas y fueran mantenidas por las demás generaciones. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a decirle a ellos lo que yo llamo el primer pilar de nuestra esperanza. Y el primer pilar de nuestra esperanza, de acuerdo al orden de la narrativa, es la resurrección de Jesús. Escuche bien, la resurrección de Jesús. El verso 3 se expresa como, pareciera como el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Parece que es una manera de la iglesia primitiva comenzar una oración, empezar una exhortación que tiene que ver con ánimo, exaltando al Señor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza como viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros estamos próximos en las próximas semanas, porque esto está pasando muy rápido, a finales de marzo, principios de abril, celebrar todo lo concerniente con la crucifixión de Jesucristo. Pero para nosotros la crucifixión es muy importante porque tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. Pero el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo, que tiene que ver de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y él atribuir esa misma victoria a nosotros, los que creemos por él a través de la fe. Entonces, la victoria de Jesucristo sobre la muerte no solamente tiene que ver con la esperanza que podemos tener al final de los tiempos, que si fuese nuestro caso que tengamos que pasar por el umbral de la muerte, sin embargo, tenemos la esperanza de que tanto nuestros seres queridos que han muerto en el Señor como nosotros seremos levantados. Implica que la vida no ha tenido su punto final con la muerte, puesto que ya la muerte no tiene ese poder, porque ha sido vencido por Cristo en la resurrección. Ahora, en el carácter práctico, porque esto no solamente es del plano escatológico, sino desde el plano de ahora, nosotros tenemos una esperanza, como dice Pedro, una esperanza viva. O sea, una esperanza real. Esa esperanza real basada, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente que porque esa resurrección nos trae todo lo que yo acabo de mencionar en cuanto a los tiempos finales, sino que también al recordar el poder de Jesucristo en la resurrección, nos hace también llevar a la idea
de que a través de la fe en el Cristo resucitado, en el Cristo que está vivo, en el Cristo que es real, porque nosotros hoy aquí, como he dicho en otras ocasiones, no nos reunimos a conmemorar a Jesucristo. Nosotros nos reunimos para adorar y celebrar a Jesucristo porque Él está presente, porque Él vive y reina para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos ¿qué? Los siglos. Entonces, como Cristo resucitó, entonces nuestra fe, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no es vana. Nuestra fe, por cuanto Él resucitó, no es una esperanza utópica que nos hemos imaginado. No, es una esperanza que viva, porque implica que hemos sido redimidos de nuestros pecados. Implica que nosotros hemos sido aceptados por Dios a través de Jesucristo. E implica que Él está con nosotros como Él bien lo prometió a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él anunció, de acuerdo a Juan capítulo 14, versos del 1 en adelante, que Él tenía que partir, pero al mismo tiempo le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque donde yo voy a preparar una morada para que donde yo estoy también ustedes estén. Porque les envío el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros. En otras palabras, puesto que Él resucitó y es parte de la bendita Santísima Trinidad, nosotros gozamos de su presencia hoy en nosotros. Y claro, su presencia en aquellos que han creído. Porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero no podemos utilizar ese verso como quien se aplica a toda persona en el sentido de que el mismo solamente está limitado a los que creen en Dios. Y sabemos que todas las cosas obran para bien, esto a los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. O sea, todas las situaciones de la vida van a tener un desenlace de obrar para bien para los que han creído en Jesucristo. Así que en ese sentido es una promesa amplia para los creyentes, pero no tan amplia como para extenderlo a la humanidad, puesto que aquel que se ha negado a creer en Jesucristo, él mismo se ha privado de estas promesas. Él mismo se ha privado de tener esta esperanza viva. Aquel que niega a Jesucristo y que aún más niega la resurrección de Jesucristo, que aún más niega la historicidad de Jesucristo, lamentablemente está muerto en sus delitos y pecados. Lamentablemente, estos pilares de los que estoy compartiendo no son parte de ustedes, pero no porque nosotros lo deseemos, no porque el Señor lo desee, es porque tristemente tu corazón no ha querido estar alineado con Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora, aquí mientras hay vida y esperanza, así que no es ocasión para ponerse triste si ese fuese el momento o la situación. Si no tienes a Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo. Yo te exhorto de todo corazón que ya dejes a un lado todo tu orgullo, todo tu ego, todo lo que tiene que ver con lo que obstaculiza que te acerques al Señor. No te fíes en tu propia prudencia, fíate en el Señor y entonces di al Señor, Señor, perdona mis pecados. Creo que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Creo en la resurrección. Creo que Jesucristo ascendió a los cielos y que viene por segunda vez. Quiero que sí, Señor, sé el Rey y Señor de mi vida. Y dice la Escritura que todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que por lo tanto, ¿por qué hoy desperdiciar diciendo no a esta hermosa invitación? Pero tú dirás, es que ya yo creo. Pero sin embargo no asistes a la iglesia con regularidad, no eres parte de una comunidad de fe, no lees la Biblia con regularidad. Pues déjame decirte que sí tienes algo intelectual acerca de Jesucristo, pero no es la relación con Dios que Dios espera de ti. Porque la salvación no es simplemente creer y sentir en tu mente que Jesucristo, culturalmente hablando, es bueno y que me hace bien. Es reconocer que somos pecadores y que nos arrepentimos y que Él y solo Él es mi Salvador.
Y que en base a esa confesión interna de que Jesucristo es el Señor, entonces me conduzco para echar mano de los medios que Dios ha establecido para yo crecer en esa relación con Él. Entiéndase que entonces la congregación, entiéndase la lectura de la palabra, entiéndase la oración, y el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sí, porque algunos hoy día han querido vivir una vida cristiana sin iglesia. Eso es como querer vivir una vida matrimonial sin esposa y sin esposo. ¿Qué es eso? Eso es un disparate. O sea, o querer vivir una vida de padre sin estar con los hijos. Dios ha establecido la iglesia como el lugar que alberga la comunidad de fe de los diferentes sectores. Esto es una familia de fe, donde no solamente apreciamos la amistad y nos beneficiamos espiritualmente hablando de los dones y de las capacidades que tiene cada hermano, donde nos unimos y crecemos juntos, sino que sobre todo también el Señor ha decidido morar en medio de nosotros, estar presente y bendecirnos como comunidad, y como comunidad crecer ¿qué? En el Señor. O sea, no hay tal cosa como algo de que yo amo al Señor y simpatizo con el Señor, pero sin embargo no quiero estar en la iglesia. Sé que hoy día, en términos humanos, hay ciertos sectores de la iglesia que nos han decepcionado, que han habido líderes religiosos que en lugar de ser los protectores de la grey, han sido lobos vestidos de ovejas, que han venido falsos profetas, pero de eso Jesucristo nos advirtió. Pero mi hermano, la gran mayoría de aquellos que somos la iglesia del Señor, por su gracia, somos legítimamente el pueblo de Dios. Donde lamentablemente ha habido estas situaciones que ha trastocado, que ha herido a personas que sinceramente han buscado de Dios. Sin embargo, le digo algo, hay familias saludables de fe en todas las partes del mundo. Hay pastores que aún con sus imperfecciones aman a Dios de todo corazón y no tienen otra agenda que no sea glorificar a Dios a través de ¿qué? De amar a la iglesia que Dios le ha puesto para su dirección y también para crecer con ellos y demostrar la compasión de Cristo. Oh sí, mis queridos hermanos, por lo tanto, quito todo obstáculo humanamente posible porque los espirituales los quitará el Espíritu Santo de tu alma. Y orándole al Señor que vengas a Jesucristo para que seas parte de esta esperanza viva y puedas decir, como dijo el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Así que el primer pilar es la resurrección. Sin Cristo resucitado, hermanos, no hay esperanza viva. Jesucristo hubiera sido reducido simplemente a un buen hombre que dijo cosas buenas, que buscó la unidad y la paz del mundo, pero hasta allí dejó y ahí quedó. No, Jesucristo, su resurrección nos da la esperanza futura, pero hoy gozo de que ora al Señor y está Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso me da esperanza, porque este mundo está difícil, hermano. Los medios continuamente estamos recibiendo una infusión continua de noticias lamentables, no solamente desde el punto político o del mundo militar, sino inclusive de noticias que a veces tocan hasta lo más cercano de las fibras de las personas, en términos de muertes inesperadas, en términos de situaciones de injusticia, tantas cosas que no son nuevas. Hay personas que pueden decir, oh, estos tiempos de hoy están más difíciles que los de antes. No le diga eso a un cristiano del primer siglo. No le diga eso. Claro, ellos no están presentes aquí físicamente. Pero déjeme decirle, todos los creyentes y todos los seres humanos en las diferentes épocas de la vida han tenido situaciones difíciles. Pero todos los creyentes de las diferentes épocas se han levantado porque Cristo reina entre ellos. Y también reina entre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo que resucitó. Pedro les hizo recordar, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza real por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el segundo pilar que nos lleva, en este caso, de manera lógica y consecuente, de acuerdo al argumento de Pedro, es
la herencia que tenemos en los cielos. Si el primer pilar que nos sostiene en esta vida hoy para seguir hacia adelante, pese a las oposiciones y a las pruebas, la segunda es que usted y yo tenemos una herencia. Una herencia. Wow. Recuerdo como hoy estaba este joven recién casado. Y obviamente como joven recién casado estaba iniciándose también en la vida laboral y entró a lo fascinante de la vida matrimonial y familiar, que es trabajar para sostener su vida y su familia. Oh, ¿verdad? Qué interesante cuando estamos en el noviazgo con las manitos cruzadas y vamos al cine y todo en besito y la cosa, eso está bien. Ahí es que se va dando el inicio de esto, pero entonces luego llegamos al matrimonio, sigue ese amor, esa pasión. Ah, pero hay biles que pagar, hay que compras que hacer y qué decir de los huevos que están caros. Entonces, todas estas cosas. Ahora sí. Entonces todo ese romanticismo, si no lo cuidamos, se pierde. Se pierde cuando vamos al supermercado. Se pierde cuando vamos a una tienda. Se pierde ahí ese romanticismo. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué como que la relación de nosotros no era como antes? Bueno, porque antes nos veíamos, nos da un besito, vamos al cine, tú para tu casa y yo por la mía. Yo no tenía que soportar tu aliento por la mañana. Yo veía la parte más linda de ti, peinada, maquillada, y a ti muy galántico. Ahora no veía que tenías esa barriga como la tienes. O sea, entonces ya no comienza a ver realidades que solamente el amor puede soportar, y el amor todo lo puede, dijo Pablo. Y claro que es así. Pero ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Hablando de esta pareja, recuerdo a este joven cristiano, se acerca a este servidor y dice, wow, pastor, yo quiero que ore. Yo digo, ya, pero si hace 2 meses que te casaste. Me dice, no, es como hago la transición, porque la verdad es que no es lo mismo con guitarra que con, ¿verdad? Como dicen por ahí. Wow, y me dice, y yo quiero que ore, pastor, porque ya estoy comenzando a tener mis primeras diferencias. Y comenzó a decirme también de lo que tiene que ver con que el aspecto económico se estaba poniendo un poquito más estrecho, o sea, que estaba pasándola un poquito que difícil. Pero oramos, le aconsejamos y el muchacho tomó ánimo. Hasta que un día resulta que él llega con su rostro resplandeciente. Parecía como si hubiera estado en la transfiguración con Jesús. Y se le notaba que durante el servicio, mientras yo predicaba el rostro de él, yo dije, o yo estoy dando mi mejor sermón hoy, o la verdad es que algo pasó en él. Cuando termina el sermón, él viene y me dice, pastor, quiero decirle algo. Dice, hice una buena aportación a la iglesia. Y yo le dije, ajá, ¿qué te refieres? Económica. Y yo, pues qué bueno. Y dice, ¿sabes por qué? Yo no sabía que yo tenía una herencia. Resulta que él nunca había conocido a su papá, pero sí su papá lo había reconocido. Y cuando él murió le dejó un estate, lo que le llaman la herencia. Y se la dejó bastante sustancial. Bueno, hermano, lo suficiente para que el rostro de ese joven resplandeciera. Pero ¿saben algo? Él fue agradecido y primero dio una buena aportación a la iglesia. Y no es porque las iglesias estemos pensando en dinero, pero sí las iglesias pagamos las cosas. Y para ese tiempo la iglesia tenía unos proyectos que esa aportación en sí cayó como anillo al dedo. O sea, Dios lo bendijo a él y bendijo a la iglesia, que lo necesitaba en ese momento. Pero lo interesante es que él me dice, wow, me dijo él, hay veces que nos conducimos en la vida desconociendo que posiblemente tenemos una herencia. Claro, no le estoy diciendo ahora que se ilusione con que posiblemente haya un tío que le haya dado una herencia. Este no es el propósito de mi analogía. Dios permita y la tenga, hermano. Dios permita que haya habido un abuelo, un tío o hasta inclusive una amistad, porque yo he visto herencias de amistades. ¿Lo sabe? Que hay personas que con tantos recursos económicos que en su herencia dicen, y me acuerdo de mi amigo Carlos, Dios obra en eso, Dios. Mi amigo Carlos Pacheco Collado, con nombre completo, porque Carlos Pacheco hay muchos en el mundo. Y dijo, esta parte es para él. Pero lo que le quiero decir es
que aunque si humanamente hablando no participamos de esa herencia material, sin embargo, de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos la herencia en los cielos. Usted, hermano, sí tiene herencia. Dice aquí que por la misma resurrección de Cristo de los muertos, Él nos hizo renacer para una herencia, pero miren cómo Él la enfatiza, incorruptible. Las herencias que podemos recibir en vida son muy bien recibidas, pero son corruptibles. Pueden hoy estar y mañana no estar, de acuerdo a cómo lo manejes. Pero como dijo el Señor, haceos tesoros en los cielos donde el orín ni nada corrompe. Nuestra herencia es incorruptible, o sea, Cristo ganó nuestra herencia en los cielos y no hay nada ni nadie que nos las pueda quitar. Entonces, los creyentes del primer siglo, los creyentes de todas las épocas, se mantenían mirando esa herencia, se mantenían diciendo, yo no soy lo que, mi valor está en la ciudadanía que tengo en los cielos. O sea, el apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá en los cielos, mis queridos hermanos, Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo, ha ganado tantas cosas para nosotros los pecadores. Por su gracia tenemos un lugar donde morar. Por su gracia tenemos una comunidad eterna con la cual compartir. Por su gracia vamos a tener comunión con Dios sin el impedimento de un cuerpo corrupto, porque por la resurrección de los muertos también seremos resucitados en un nuevo cuerpo y estaremos morando con el Señor eternamente y para siempre. Tenga esperanza. Usted y yo tenemos herencia. Que ahora usted dirá, ay, pero ajá, así es, sí. Pero en el momento en que sus ojos comiencen a cerrarse aquí, porque a no ser que Cristo venga por segunda vez, todos pasaremos por el umbral de la muerte. Nuestros ojos se van a comenzar a cerrar aquí, pero si usted está en Cristo, se abrirán hacia la eternidad. Entonces en ese momento, y solo en ese momento, usted podrá decir, Abba, Padre, lo que decían en esa iglesia tan sencilla que yo iba. No eran palabras huecas, no eran palabras para simplemente llevarme, como dije el domingo pasado, un placebo espiritual. No, es real. Estamos como Esteban, que en medio de las piedras vio a Jesucristo. Y en ese momento en cual nos despedimos de este mundo terrenal, se abre la gloria del Señor y decimos, Abba, Padre. Entonces usted tiene acceso a esa herencia que incorruptible, reservada en los cielos, que para vosotros. Le pregunto si eso para hoy no es un motivo de gran esperanza. Porque le voy a decir algo, no sé si es mi percepción, porque estamos muy ocupados, pero los días están pasando muy rápido. Ya estamos en febrero, mi hermano. Yo no quiero que se acerque mi cumpleaños ya. Ya no estoy en tiempo de celebración de cumpleaños. Porque la cuesta no está subiendo. Ahora es que, ¡yétale! Vamos como roller coaster. Vamos para abajo. Cada día que pasa, ya hay una molestia diferente. Ya hay algo que impide que uno se levante como antes de la cama. Ya hay ciertas señales. Ciertas señales. Pero jóvenes que están aquí no se burlen, porque un abrir y cerrar de ojos estarás en estas. Después del tercer piso, cada cosa es posible. Créanme que hay personas que en el tercer piso se marean. Usando la analogía de un edificio. Hay personas que no toman el ascensor aunque sea el tercer piso porque dicen que es mucho. Imagínate cuando sea el quinto o el sexto. Pero saben que lo que quiero decir es que cada día que pasa, hermano, y no quiero que con esto tristeza ni temor, ya estamos diciendo bye bye. Bye bye a qué? Al mundo, bye bye a muchas cosas. Y yo espero que usted, porque tiene fe en Cristo, esté diciendo, ven Señor Jesús. Ven Señor. Porque por un lado implica que ya yo voy abandonando este mundo, pero estoy más cerca al otro. Porque si estoy en Cristo, es bueno eso.
Si estoy en Cristo, ya estoy más cerca a Él. Que lo que hoy puedo disfrutar y lo amo sin haberlo visto, pero cuando lo vea, oh mi Señor, qué grande. Porque lo tercero, y culminamos con esta exposición esta tarde, de estos pilares de nuestra esperanza, es, si es la resurrección de Jesús, si es la herencia en los cielos, entonces tenemos el poder de Dios a través de la fe. Dice en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Óigame, ¿cuál es el secreto de que hayan personas que puedan, en un sentido, como dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas, ser abatidos pero no derrotados? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que padecen el embate de una situación, pero sin embargo no son destruidos porque se mantienen firmes, pese a que salgan lágrimas de los ojos. Porque, hermanos, que salgan lágrimas de los ojos no es señal de debilidad y de que Dios no está con nosotros. Es señal de que somos seres humanos y que todo embate puede ser de momento motivo de que nos sacuda. Pero lo que debemos mirar no son las lágrimas, es cómo se mantiene firme aquel que tiene esas lágrimas. Porque como dijo en el libro del profeta Isaías, con lágrimas sembrarán, pero con regocijo recogerán. ¿Qué quiere decir? Que mientras vamos en la vida sembrando puede que haya sufrimiento y lloremos, pero lo importante, que es la señal de que es un hijo o una hija de Dios, es que continúa en la labor, porque luego va a recoger. Entonces, ¿qué es el aparente secreto de ese poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Su fe es un maravilloso regalo de Dios. Su fe es un don. Su fe es el escudo. Su fe, mis queridos hermanos, es lo que nos mantiene firmes. La fe individual, la fe colectiva. Porque, como dice en el verso 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo. Y aquí es que yo quiero que usted vea, no se enfoque en la palabra aflicción, sino en un poco de tiempo. En un poco de tiempo. Usted ha ido al médico a tratarse lo que sea, o un dentista a sacarle una muela, o lo que sea, no sé. Pero le dice, ¿sabes qué? Esto te va a doler ahora. No, pero es rápido. Sí, es rápido. Aguante ahí. ¡Ay! Ya. Benditas manos de dentistas de Dios que hacen eso. Hay algunos que tienen unas manos benditas y otras de juicio. Aquí en New Jersey tengo un dentista buenísimo. Yo, le sepas, todos tenemos nuestras fobias. A mí los dentistas es una. Y llegué un día para que salvase la muela. Pero él me dijo, no puedo salvarte la muela. Y yo le dije, ¿qué es lo que procede? Extracción de muela. O sea, ¿me la vas a sacar? Y dijo, sí. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Padre. ¿Y cuándo será? Me dice, si podemos hacerlo ahora, mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces él procedió a ponerme algo que suena horrible. Algo aquí, para chupar la babita y todas esas cosas. Y yo digo, doctor, le voy a decir algo y por favor, que los médicos tienen un juramento que todo lo que es personal es personal. Sí, yo le tengo fobia a esto, no te preocupes. Todos tienen fobia aquí. Pero usted tranquilo. Entonces él puso la cuestión y yo me agarré de su mano y él me dijo, pero no me aprietes tanto. Tranquilo, me dijo, tranquilo, porque ya me molesta la mano, porque me agarré a él como cuando hay turbulencia en un avión, me agarro. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo estaba viendo, a ti te gusta el básquetbol, ¿verdad? Y él, sí, ¡ah! Y dijo, ya pasó, mírala aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa mano santa permite que yo vaya donde él. Pero hay otros que no. Tuve una experiencia en Puerto Rico que no fue tan agradable. Ese dentista me dijo, usted es un hombre y usted va a aguantar como un hombre. Y yo, sí, pero los hombres lloramos. Y él me dijo, usted tranquilo. Y entonces él
Él vino y puso casi su cuerpo encima del mío. Y agajó y no me puso suficiente anestesia. Y él empezó y yo sentía el músculo del brazo y yo sentía todo clac, clac. Y yo dije, aquí se fue la quijada, aquí se fue el mundo. Yo sentí que el alma estaba desprendiéndose del cuerpo. Yo vi una luz al final de un túnel. Y él me decía, no, tranquilo, aguanta. Y el lagrimón aquí. Y yo dije, Señor, pasa de mí esta copa. Y él, tranquilo, tranquilo, ya. ¿Estás bien? Créanme que me mareé. Y él me dijo, esto es normal. Y yo, ajá, es bien normal. Yo estaba con la gasa, después yo, muy normal. Yo no vuelvo aquí. Yo no vuelvo aquí. Extrajo la muela, pero por poco extrae mi alma también. Ahora, este otro tiene manos de Dios. Las manos de Dios. Entonces, ¿qué le digo a esto, mis queridos hermanos? El asunto es que es por un poco de tiempo. Porque qué dolor trae una muela cuando molesta. Pero hay momentos en que el Señor nos permite pasar por un momento difícil, pero es un poco de tiempo. Gloria a Dios. Pero pastor, yo llevo tiempo. En relación a Dios es un poco de tiempo. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, espera un poquito más, paciencia, porque el Señor va a atender. Y dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí culmino. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para terminar entonces, este primer mensaje basado en la primera epístola del apóstol Pedro. Los pilares de nuestra esperanza, la resurrección de Jesús. Como consecuencia lógica, la herencia que tenemos en los cielos. Y el poder de Dios mediante la fe que nos permite enfrentar todas las cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Iglesia, continúe creyendo que Dios va a seguir haciendo. Denle un aplauso al Señor, vamos a orar.